Shabbat Shalom, familia, que el Eterno los bendiga a todos y cada uno de los que estamos acá. Gracias por la puntualidad, gracias por estar acá, por ser parte de nuestra familia, por ser parte de nuestra congregación Quejilá Casa de Israel. Muy contentos con el Padre Celestial. Esta tarde estuve conversando con dos personas que a través de los videos en YouTube nos han contactado y bueno. Una de ellas se agregó a la Quejilá y eso es de bendición para nosotros, que el Padre nos esté usando humildemente en lo poco que hemos hecho y hacemos, que eso poquito en las manos del Señor estemos alcanzando a muchas personas para ser bendecidas. Amén. Mucha gente. Es impresionante, hermano, el hambre y la sed que hay de la palabra. Hay muchas personas que están con hambre y sed de la palabra, aunque al escuchar muchas veces, como le comentaba a una persona esta tarde, eh, choca. Hay muchas cosas que cuando uno escucha el contraste de la palabra, que contrasta con lo que muchas veces se nos ha enseñado a través de el sistema religioso, es muy chocante al principio, ¿verdad? Entonces, y entra uno en ese modo negación, en ese modo de no, esto no es así, de no, ¿cómo es posible? Que no, que yo no lo aprendí así, que no. Esa parte es la que muchas veces se dificulta un poco, pero cuando, como yo le decía a una persona, a esa persona hoy, tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Cuando hay honestidad de nosotros mismos, y aceptar cuando estábamos en una equivocación, simplemente es hacer ticún, hacer corrección. Y eso es a través de la palabra de Dios, nada más. Eh, Porque la palabra es la verdad, amén. Y a través del Ruach HaKodesh, a través de su Santo Espíritu, es el que nos guía a toda verdad. ¿Cuál es toda esa verdad? Pues la palabra de Dios. Pero hay que ser honestos, muy honestos, hermano. Se lo digo desde mi posición de ministro, desde mi posición de pastor, de maestro, aunque esa palabra maestro es grande, pero tenemos que asumir el rol que el Padre nos ha encomendado. Entonces, desde esa posición de ministro, hay que ser honesto, como yo le decía a esta persona hoy, hay que ser honesto con uno mismo, primeramente con uno mismo, eh, porque es la única manera que podemos digerir el mensaje de la escritura. Es la única manera, siendo honestos, de verdad, de todo corazón, que no sabemos, que hay que reconocer, decir, estaba equivocado. Y aún así todavía hay temas que nosotros no los manejamos completo. Alguien me hizo una pregunta esta semana y le dije, mm, no sé mucho el tema, porque a veces traemos un concepto del sistema religioso, pero ya aquí es otro panorama, es otra situación que hay que estudiar más. Entonces, nosotros debemos de comprender cuándo tenemos que estudiar y ser honestos con nosotros mismos para poder ser honestos con la audiencia. Y creo que en esa honestidad donde mucha gente está escuchando y nos están preguntando de cómo estudiar con nosotros. Y gloria al Eterno por eso. Oramos, hermanos. Amén. Baruch Adonai Jameborah Leolam Baed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bahar banu mikol hamim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai divrei haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias, eterno Rey. Bendícenos en esta noche a través de tu santa y bendita palabra. Señor, que nuestro corazón, nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sentimientos, emociones, pensamientos estén alineados a la obediencia a través de Yeshua HaMashiach, a la obediencia de tu palabra, eterno Rey. Bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada persona que se integra al estudio de esta hora, Padre, iniciando este hermoso Shabbat.
Oramos, Señor amado, por toda la casa de Israel en las naciones. Oramos, Señor amado, por la casa de Judá en Israel y en las naciones. Te pedimos que bendigas a tu pueblo, que nos bendigas a todo y cada uno de nosotros, que bendigas, Padre amado, al ministro Netanyahu, al primer ministro Netanyahu en Israel, que le dé sabiduría de tu gracia, de tu bondad, a él, su casa, su familia y a todos los que están ahí en el gabinete de gobierno. Padre, y también oramos por las FDI, por la Fuerza de Defensa de Israel, tu ejército, que están luchando, que están peleando, Padre, que el enemigo no haga lo que quiere, sino que se prevalezca tu voluntad ante todo, Padre. Oramos por los que están todavía en cautiverio, secuestrados, Padre amado. Te pedimos que seas tú trayendo paz, fortaleza, bendición y que puedan ser liberados todos y cada uno de ellos y sean devueltos a casa para recibir ese abrazo tan anhelado de sus familias. Padre, gracias te damos, eterno Rey, en el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, familia. Les estaba comentando antes de la transmisión que hoy estamos estudiando, hoy vamos a estudiar, o esta semana nos corresponde dos parashot, que es la parashat Ría y la parashat Metzora. Esas son las dos parashá o parashot que tenemos que ver en esta semana. Amén. Y por motivo de que por la fiesta o por el Moed de Pesach no se dio una, entonces venía rezagada una. Emparejamos con esta y nos ponemos al día. Amén. Bien. Entonces vamos a tratar entre hoy y mañana, si la voluntad del Eterno nos presta vida, poder hacer un resumen de las dos parashot. Bien. Parashat Ría y Parashat Metzorá, en el libro de Vayikra, el libro de Levítico. Vayikra es su nombre hebreo, amén. Vayikra significa él llamó y llamó, amén. Estas dos parashot se encuentran en el libro de Levítico, libro de Vayikra, desde el capítulo 12, versículo 1 hasta el capítulo 15, versículo 33. Ahí se encuentran hasta el capítulo 16, versículo 33. Aquí me equivoqué en esta, ¿ok? Pero es desde el capítulo 12, versículo 1 hasta el capítulo 16, versículo 33. Amén. Ahí se encuentran ubicadas estas dos parashot. La lectura de la Haftará en el segundo libro de Reyes, capítulo 7, versículos 3 al 20. Y en el Brit Hadashah, donde se encuentran ubicadas los evangelios y las cartas apostólicas, lectura de Mateo capítulo 8, versículos del 1 al 4 y Romanos capítulo 6, versículos 8 al 23. Amén. Bien, entramos al tema. La palabra taserría significa ella concibe. Amén. Y se utiliza en el contexto de las leyes de purificación tras el nacimiento, simbolizando el inicio y la potencialidad de la vida. Espiritualmente representa el poder de dar vida y el proceso de purificación y renovación. Para los creyentes, hoy subraya la santidad de la vida y la importancia de seguir los caminos de purificación espiritual que Adonai establece, recordándonos que cada inicio lleva consigo una oportunidad para acercarnos más al Eterno. La Parashat Ría instruye sobre la purificación después del parto, detallando periodos de impureza y sacrificios requeridos. Se introducen leyes sobre la Zaharat, una afección espiritual manifestada físicamente, afectando piel, vestimentas y casas. Los Kohanim, los sacerdotes, diagnostican y manejan la impureza, destacando el papel de la pureza espiritual y física en la comunidad. La Parashat Ría enfatiza la importancia de la observancia
de las instrucciones divinas para mantener la santidad. Para los creyentes, Metzorá simboliza la necesidad de introspección y purificación espiritual. Refleja cómo nuestras acciones y palabras pueden afectar nuestra pureza y relación con Adonai, enfatizando la importancia de la santidad personal y la integridad en la comunidad de fe. La Parashá Metzorá detalla los rituales de purificación para personas, hogares con zarat. Una manifestación de impureza incluye procedimientos específicos con sacrificios y ritos simbólicos que facilitan la reintegración en la comunidad. Además, se expone la regulación de otras impurezas corporales, subrayando la importancia de la pureza física y espiritual para mantener la santidad en el campamento y asegurar la presencia continua de Adonai entre su pueblo. Entonces, estas dos parashot tienen que ver con santidad, con purificación. Por eso es que van de la mano. Amén. Esto caería en la categoría de espacios sagrados, honor y vergüenza, impureza moral y ritual. Amén. Eso caería ahí. También cae en el contexto cultural. Amén. Y el contexto del templo. Ahí cae estas dos parashot en el sistema educativo de nuestro More Rico Cortés. Amén. Comentario. Adonai ha puesto su morada entre los hijos de Israel. Su presencia santa requiere que los hijos de Israel vivan una vida santa. Tenemos un Dios que es santo y él demanda santidad de su pueblo. Para acercarnos a él, tenemos que estar en una completa santidad. Amén. Tenemos que estar ritualmente puros. Eso tenía que ver con lo que cuando se llegaba al Mishkan o al Beit Hamidash, al templo, se tenía que llegar ritualmente puro. Amén. ¿Por qué? Porque se está pisando un espacio sagrado. Un espacio sagrado. Así como usted y yo tenemos nuestros propios espacios sagrados en la casa, ¿cierto? En el hogar hay espacios sagrados. Eh, Podemos identificarlo así. En la sala, usted puede recibir a quien sea, porque es un espacio común, un espacio donde puedes recibir a quien sea. Pero tienes un espacio más sagrado. Tu casa es sagrada. Tu casa es un aposento sagrado porque usted es una persona que vive bajo el temor de Adonai. Entonces, en el hogar se considera un espacio sagrado también. Pero hay un espacio que es más sagrado todavía. ¿Cuál es ese? Las habitaciones. Y sobre todo la habitación principal, la habitación matrimonial. Usted no va a permitir que nadie entre a tu cuarto, porque el que entra a tu cuarto, donde usted duerme con su esposo o su esposa, está profanando ese lugar. ¿Ok? Para que tu esposo, que viene de trabajar en el trabajo que tenga, para él llegar a dormir, a acostarse en la cama, tiene que haber un ritual de pureza, ¿cierto? ¿Cuál es ese ritual de pureza de toda persona antes de acostarse a dormir? ¿Cuál es ese ritual de pureza? Vamos a ver quién me dice. Abran micrófonos. Ayúdenme a predicar esta noche. Bañarse. ¿Cuál? Bañarse, perfumarse, asearse. El aseo personal, bañarse, ¿ya? Entonces, ese es un ritual de pureza. Entonces, de igual manera, para entrar al templo, para entrar al Mishkan, para la celebración de los servicios al Eterno, había que llegar ritualmente puro. ¿Ok? Así como la esposa no va a permitir tener intimidad con su marido
si su marido no está ritualmente puro para ella, ¿verdad? Tiene que estar aseado. De igualmente la esposa con el esposo. Los dos tienen que estar ritualmente puros, físicamente hablando, de la higiene y el aseo para poder tener una intimidad. Ok, nosotros con el Eterno, de igual manera, tenemos que estar ritualmente puros en santidad. Por eso es que la escritura dice, el escritor a Hebreos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. Tenemos que estar ritualmente puros. Hebreos capítulo 12, verso 14. ¿Verdad? Entonces, Adonai ha puesto su morada entre los hijos de Israel. Su presencia santa requiere que los hijos de Israel vivan en una vida de santidad. Una vida santa. El santuario terrenal puede ser contaminado por medio de las impurezas rituales de los hijos de Israel. Para evitarlo, ellos necesitan conocer todas las normas acerca de lo que produce impureza y cómo ser libre de ella. Vuelvo y pongo el ejemplo del hogar. Imagínese usted un hombre que trabaje, por ejemplo, de mecánico. ¿Cómo sale un hombre o una mujer? Porque hay mujeres que trabajan en la mecánica automotriz. ¿Cómo sale esa persona de su trabajo? Lleno de grasa, sucio, sudado. Jamás se va a ir a acostar. Jamás la esposa le va a permitir acostarse en la cama matrimonial donde tiene sus sábanas blancas, bien limpiecito la habitación. Jamás, porque si se acuesta así, ¿qué pasa? Ensucia. Es igual manera. El santuario terrenal puede ser contaminado por las impurezas rituales. ¿Cierto? De igual manera, en la congregación, ese lugar que se le denomina el altar, pero no es altar, pero realmente se le denomina el altar. Vamos a decirle altar porque todos lo entendemos así. Cuando una persona se para en ese lugar a servir, ya sea cantar, ya sea predicar, ya sea enseñar, lo que haga tiene que llegar ritualmente puro. Hablemoslo en santidad. Quiere decir que tiene que ser una persona que camine en una integridad con el Eterno. ¿Cuál ha sido el fracaso de muchos ministerios? Donde se ha permitido y se ha abierto el lugar a personas que no son aptas, ritualmente en santidad para servir en ese lugar o para ocupar un cargo de liderazgo y llevar a cabo un ministerio como tal. Tiene que caminar en santidad. ¿Cuál fue el problema, por ejemplo, de Saúl? Saúl gobernó. ¿Cuántos años reinó Saúl en Israel? Vamos a ver, ¿quién me dice? ¿Cuántos años? Saúl fue el primer rey de Israel, ¿cierto? De la tribu de Benjamín. El Señor lo ungió para ser el rey. Reinó 42 años. Oiga bien, 42 años duró el reinado de Saúl. A los 2 años de su reinado, él peca contra Dios, desobedeciendo lo que el Señor le mandó. Hermano, y ahí el espíritu se apartó de él. Dice que el espíritu de Dios lo abandonó. Y lo que vino fue un espíritu malo de parte de Dios para atormentar a Saúl. 40 años. O sea, reinó 42 años. De esos 42 años, solamente 2 años lo hizo de la mano de Dios, de la forma correcta. 40 años reinó sin Dios.
Así hay muchos lugares contaminados y en desobediencia. Pueden estar en un ministerio, pueden cantar, pueden predicar, pueden hacer mil cosas, pero cuando no estamos en la santidad, estamos totalmente impuros y Dios no está ahí. Ok, entonces, por esta razón, en los capítulos del 11 hasta el 15 de Levítico, la Torá va desarrollando una enseñanza profunda en cuanto a la impureza ritual. Por medio del cumplimiento de estas reglas, el pueblo podrá vivir en un campamento donde more la presencia divina. Porque todo lo que queremos, hermano, es la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero para que la presencia de Dios more en medio nuestro, tenemos que obedecer las reglas y las normas que Él establece para que usted y yo seamos, amados hermanos, el pueblo escogido de Dios. En el capítulo 11 habla de la prohibición de comer animales impuros. El tipo de impureza que es producida por medio de eso no puede ser eliminado por medio de ritos de purificación y es más grave que el resto. Al tocar los cadáveres de los animales impuros, se produce la impureza ritual en los hombres, pero esta impureza puede ser eliminada por medio de actos de purificación. En el capítulo 11, que esa ya lo vimos, donde el Eterno establece de los animales que se pueden comer y de los animales que no se pueden comer. Pero no simplemente es no comerlos, es ni siquiera tocar sus cuerpos. ¿Ya? Entonces, por eso, cuando dimos la enseñanza de las leyes del Kashrut, que está en nuestro canal de YouTube, eh, hablamos, amados hermanos, que no se puede eh, comer de la lista que viene ahí. Todo el mundo pelea es por el cerdo, pero viene una gran lista, ¿verdad? Que los animales puros o limpios o aptos para comer tienen que tener dos características. De los terrestres, que tengan pezuña hendida, la patita partida, y que rumie. Alguien dice, hermano, pero el cerdo tiene la patita partida, tiene pezuña hendida. Sí, pero no rumia. Entonces le falta la otra característica. Y ahí viene la lista, ¿ok? De los que viven en el agua, el Eterno dice, tienen que tener dos características. ¿Cuáles son? Que tengan aletas y que tengan escamas. Que no sea una piel lisa, sino que tengan escamas. Entonces, hermano, ese pez tiene aletas. Sí, pero si le hace falta la escama, no es apto para comer. Entonces, tiene que tener esas características. Al tocar los cadáveres de los animales impuros, se produce impureza ritual en los hombres, pero esta impureza puede ser eliminada por medio de actos de purificación. Tremendo, porque si usted come, mire qué tremendo, si usted come un animal que el Señor dijo, no lo comas, como el cerdo, como el camarón, como todos estos otros que ahí está la lista, que lo invito a que lo lea. Eh, no hay, no hay un ritual, no hay un ritual de purificación si usted lo come. Hay un ritual de purificación si usted tocó el cuerpo de ese animal muerto. Sí hay, pero si lo comió no hay. Es más grave todavía comerlo. Ok. En el capítulo 12 habla de la impureza producida en la mujer por un parto. Al momento de dar a luz la mujer queda ritualmente impura. ¿Ok? Ritualmente impura. El capítulo 13 habla de la impureza producida por la plaga de Zaraat, traducida como lepra. ¿Ok? En el capítulo 14 se habla de la purificación de Zarat.
en una persona y cómo tratar con esa plaga en una casa. En el capítulo 15 se encuentra la enseñanza de la impureza ritual producida por flujos que vienen de los aparatos reproductores del hombre y de la mujer. Entonces, mire qué tremendo, porque el flujo en la mujer produce impureza ritual, pero también en el hombre, si tiene en el momento de tener flujo de semen, un flujo seminal, también eso es impureza ritual. Entonces, la masturbación y todo eso produce impureza ritual. El tener relaciones sexuales también produce impureza ritual. ¿Ok? Por eso es que cuando el Señor hablaba y le decía a Moisés, dile al pueblo que se purifique, que no se acerque a mujer, o sea, no tenga relaciones sexuales durante estos días porque van a venir ante mi presencia. ¿Ok? Por ejemplo, cuando se está en ayuno, usted no puede mantener relaciones sexuales mientras estés en el ayuno. ¿Por qué? Porque estás acercándote a Dios. Tenemos que presentarnos ritualmente puros delante de Él. Después de que usted terminó su ayuno, ok, alléguese a su esposo, a su esposa y, ok, reinicien su relación sexual. ¿Verdad? Pero en el momento, si usted está en un propósito de ayuno, los días o las horas que usted esté en ese ayuno, si usted se ayuna una semana, bueno, durante esa semana usted tiene que ponerse de acuerdo con su esposo o con su esposa. Mi amor, voy a estar en un propósito de ayuno. Durante estos días no vamos a tener intimidad porque voy a estar dedicado o dedicada completamente al Señor durante estos días de ayuno. Lo ideal sería que los dos puedan entrar en ese ayuno, ¿verdad? Pero luego de que se acaba el ayuno, ok, vamos a retomar nuestro rol como esposos. Perfecto. Todas estas instrucciones han sido dadas con el fin de evitar que el tabernáculo sea contaminado y que el pueblo, dañado por la presencia divina que está en medio de ellos, sea dañado por la presencia divina que está en medio de ellos, tanto en el desierto como luego en la tierra prometida. Las reglas en cuanto a la impureza ritual tienen que ver con la santidad en relación con la presencia física de Adonai dentro del pueblo de Israel, en el tabernáculo y en el templo. Algunas de estas reglas son aplicables solamente cuando hay un santuario, como por ejemplo las que requieren sacrificios, pero en otras de estas reglas son aplicables aún en la ausencia del santuario, como las reglas del Kashrut y de Nidá. Mientras no tenemos templo, no podemos guardar las leyes que tienen que ver con los sacrificios, pero sí podemos guardar las reglas de no comer animales inmundos y la purificación de nuestro cuerpo por medio de una mikveh. Mikveh es el conjunto de aguas donde hacemos tevilá o bautismo. ¿Okay? Eso es una mikveh, se le llama a esa pileta donde se recoge el agua. Entonces, tenemos que tener eso en cuenta para que, eh, por ejemplo, hay gente, bueno, hermano, pero si no hay templo, entonces no hay que guardar las leyes. Sí, las leyes de sacrificios y eso no están vigentes por cuanto no hay templo, no hay sacerdocio levítico en funciones ahorita. Pero las reglas, hay otras reglas que podemos guardar. No que podemos, que debemos, solamente que hoy aceptó a Yeshua, a Mashiach. No puede venir a decir, yo no guardo esto porque no hay templo, o yo no guardo esto porque ya no hay ley. No, las leyes están vigentes, todas.
están vigentes, excepto aquellas que están en pausa por cuanto no hay templo y el sacerdocio levítico no está en función. ¿Ok? Entonces, las reglas de Sarat solo son aplicables dentro de la tierra de Israel cuando hay templo. Así que no aplicarán hasta el tercer templo, hasta que el tercer templo sea construido. Pero sí tienen una aplicación espiritual en nuestras vidas en cuanto a la santificación y en cuanto al conocer que, por ejemplo, el Sarat, lo vamos a ver más adelante, el Sarat, amados hermanos, es una enfermedad más que física, espiritual. Y usted puede identificar, hermano, que ese Sarat, que se le llama lepra, podemos decir una lepra espiritual. Ay, sí, claro que sí. Las consecuencias son las mismas. Amén. Tal vez no físicamente, pero sí espiritualmente. Vamos a ver. Y aunque hay muchas cosas que el Sarat o la lepra, más que una enfermedad física, es una enfermedad espiritual que se proyecta en lo físico. De igual manera, hoy hay enfermedades, amados hermanos, que se reflejan en lo físico. El problema que está en el alma de la persona. Primera Liyá, Vallicrá, capítulo 12, Levítico capítulo 12, del versículo 1 hasta el capítulo 13, versículo 5. El tema es impureza posparto y primeras leyes de Sarat. Entonces ya le hice todo un preámbulo de lo que es estas dos cosas. Ok, vamos a la sección de impureza posparto. Vallicrá, Levítico 12 del 1 al 8. Vamos a leerlo. En esta oportunidad le voy a leer de la versión de la versión Torah viviente. Versión Torah viviente. Y habló Adonai, pero anótelo ahí en su casa y usted léalo en la versión que tenga y siga conmigo la lectura. Levítico, capítulo 12, versículos del 1 al 8. Y habló Adonai Yuhebahei a Moshe diciendo, dile a los hijos de Israel, si una mujer concibe y da a luz un hijo, y da a luz un niño, ¿ok? Ella estará inmunda por 7 días, con la misma inmundicia como en nidá. En nidá, ¿qué es la nidá? Es la menstruación. Cuando ella está teniendo su periodo de menstruación, ¿ok? La nidá. Al octavo día, la carne de su prepucio será circuncidado. Entonces, ella dio a luz a un niño varón, ¿ok? A un hijo varón. Ella estará inmunda por 7 días, ¿ok? Al octavo día, la carne de su prepucio será circuncidada. La carne del niño, es un niño varón. Al octavo día se le debe hacer la brit milá, la circuncisión, ¿ok? Versículo 4. Ella esperará 33 días adicionales para ser purificada de su sangre. Entonces, 7 días más 33 días, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? 40. 40. Amén. 40 días. ¿Ok? Entonces, en 40 días ella completa la purificación del parto. ¿Ok? Si tiene a un niño, a un hijo varón, ella esperará 33 días adicionales para ser purificada de su sangre. Ella no tocará ninguna cosa kadosh, ni entrará al lugar kadosh hasta que se cumpla el tiempo de su purificación. Recuerde, esto es para la tierra de Israel cuando está en función el templo. No podía ir al templo, amén,
mientras tenía su purificación. Versículo 5. Pero si ella da a luz a una niña, a una mujercita, ella estará inmunda por 2 semanas. Ok, con el varón son 7 días, con la mujer, si parió a una niña, va a estar impura o va a estar inmunda 2 semanas, como en su unidad, y ella esperará otras 66 días. Ella esperará 66 días para ser purificada de su sangre. Cuando los días de su purificación hayan terminado, ya sea por un hijo o una hija, ella traerá un cordero. Después de eso, ¿verdad? Ella traerá un cordero cuando haya completado los días de purificación. Tanto si tuvo un niño y los días que si es una niña, ¿ok? Después de esos días de purificación, ella traerá un cordero en su primer año para una ofrenda de ascensión. ¿Qué es una ofrenda de ascensión? Ya lo hemos explicado. Una ofrenda de ascensión es un holocausto. ¿Ya? La ofrenda olá es una ofrenda de ascensión. Cuando usted lea una ofrenda de ascensión o un holocausto, es el sacrificio que se quema todo completo. Todo, 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 todo. Nadie agarra nada, sino que se quema absolutamente todo. Eso es una ofrenda de ascensión. Y un pichón o una paloma para una ofrenda de pecado a la entrada del Mizcán del testimonio, el tabernáculo, al Cohen, al sacerdote. Versículo 7. Él ofrecerá delante de Adonai Jehová y hará expiación por ella. Y si ella, así ella será purificada de su descarga de sangre. Tal es la ley para una mujer que da a luz, ya sea a un niño o a una niña. 8. Si no puede económicamente para un cordero, ella traerá 2 palomas y 2 pichones. Uno para la ofrenda de ascensión, para un holocausto, y el otro para la ofrenda de pecado. La ofrenda de pecado es la ofrenda hatá o hatat. El Cohen hará expiación por ella y ella estará limpia. ¿Ok? Entonces, Dios establece instrucciones relacionadas con la condición ritual de una mujer después de dar a luz. Amén. Lo que acabamos de ver. El mandato divino dice, y habló Adonai a Moshe diciendo, dile a los hijos de Israel. Cuando aquí, esto es un mandato divino. Cuando usted lee en la Biblia que el Eterno dice, dile a los hijos de Israel. Recordemos que Moshe es el mensajero real que está informando al pueblo de las condiciones que el Eterno establece. Dile a los hijos de Israel, esto no es algo que se le ocurrió a Moshe, no es algo que se lo está inventando él, es un mandato divino. ¿Ok? Impureza tras el parto. Si da a luz un varón, impureza ritual de 7 días, como durante la menstruación, que se conoce como nidá. En el día octavo se debe realizar la circuncisión del niño, la Brit Milá. Luego de 33 días adicionales en estado de purificación de sangre, puede realizar vida normal, pero no puede entrar al santuario ni tocar cosas santas. Amén. Si da a luz una niña, impureza ritual de 14 días y 66 días adicionales de purificación. Doble tiempo. Doble tiempo para las niñas. Aunque no se explica el motivo en el texto, muchos sabios, amén, leyéndolo en el Midrash y Rambán, sugieren que podría ser por la conexión de la mujer con la potencial creación de más vida, portadora de vida. Amén. Porque la mujer es portadora de vida. Y para enfatizar la santidad del proceso femenino. Esto, aunque pareciera una carga mayor
por ser una niña, es más bien, hermano, un honor que el Eterno le da a la mujer, que la tiene en alta estima porque es el instrumento de Dios. La mujer es el instrumento de Dios para dar vida. Por eso, a la hora del parto se le dice dar a luz. La mujer es portadora de vida. Es un honor que el Eterno le da a la mujer. Es un honor tan grande que ella necesita una doble santificación o una doble purificación. Es un concepto más elevado de santidad en la mujer. Porque la mujer da luz. Ofrendas de purificación. Al concluir los días de purificación, la mujer debía ofrecer un cordero como holocausto. Esta es la ofrenda olá. Olá. Una tórtola o un pichón como ofrenda de pecado. Esta ofrenda de pecado se le denomina hatat en el hebreo. Provisión para los pobres. El Eterno lo tiene todo tan detalladamente. Si no puede ofrecer un cordero, si no tenía el dinero para comprar un cordero, puede traer 2 tórtolas o 2 pichones. Es la ofrenda de los pobres. Amén. Significado. No implica que el parto sea pecado. ¿Ok? Sino que el estado de flujo de sangre estaba asociado o se asociaba ritualmente a la impureza. ¿Ya? El flujo de sangre produce impureza. Por eso la mujer, cuando está en su periodo menstrual, su marido no puede obligarla a tener intimidad sexual. Eso va en contra de la santidad de Dios. El marido debe respetar a su mujer durante su periodo de cada mes. No se debe. Eso es inmoralidad. Eso entra dentro de la inmoralidad sexual. Tener relaciones íntimas mientras la mujer esté en su periodo menstrual. Estamos hablando de santidad, amados hermanos. Amén. La ofrenda de expiación señala una renovación de la pureza y reintegración completa a la vida de servicio al Eterno. Amén. En cuanto a las leyes de Zarat o de la lepra, como conocemos, ¿ok? Vamos a ver. Introducción a las leyes de Zarat, Levíticos 13 del 1 al 5. Vamos a leer Levítico 13 del 1 al 5. Vayikra dice: Adonai, Yuhebaje, habló a Moshe por esto. Adonai Yuhebaje habló a Moshe y a Aarón diciendo: si a alguien le sale en su piel una hinchazón, una costra o decoloración, la cual pueda convertirse en la enfermedad de Zarat, él será traído a Aarón, el Cohen, el sacerdote, o a uno de sus hijos que son Coanín. El Cohen, el sacerdote, examinará la llaga de la piel. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y la llaga parece que ha profundizado en la piel, es Zarat. Y después de examinarlo, el Cohen lo declarará inmundo. Y vemos a este prójimo que ya acudió a los sacerdotes y lo que se ve en su piel es Zarat.
Por eso tiene esa cara de tristeza, porque ya fue declarado con Sarat, un leproso. Amén. Es Sarat, y después de examinarlo, el Cohen lo declarará inmundo. Si la decoloración en la piel es blanca, pero no parece que ha profundizado en la piel y su pelo no se ha vuelto blanco, entonces el Cohen lo aislará por 7 días. ¿Ok? El sacerdote, alguien decía, mira, me aparecieron estas manchas, me apareció esta inflamación, esta hinchazón en sectores de mi cuerpo. El sacerdote lo miraba, no, como que no tiene la seguridad, lo aislaban en un lugar aparte por 7 días. Lo dejaban ahí, ¿ok? A los 7 días, el sacerdote venía y lo volvía a examinar, ¿ok? Versículo 5. Al séptimo día, el Cohen lo examinará otra vez. Ahí van ya 2 veces, ¿ok? Si la llaga parece la misma que antes y no se ha extendido en la piel, entonces el Cohen lo aislará por 7 días más. ¿Ok? Mire todo el proceso que conlleva esto. ¿Qué es el Sarat? Mal traducido como lepra en versiones antiguas. Amén. Entonces, el Sarat lo identificamos o se le ha denominado lepra. Aunque lepra es algo parecido, pero es otra cosa. El Sarat, en realidad, el Sarat es una condición espiritual visible en la piel, en la ropa o en las paredes de las casas. Refleja un desorden en la santidad, no meramente una infección física. ¿Ok? Entonces, el Sarat tiene que ver con lo espiritual. Por eso es que un enfermo de Sarat debe ser llevado al sacerdote, al Cohen, quien es el único autorizado para diagnosticarlo. Aunque era algo físico, proviene de su espíritu, de su alma, de su ser interior. Por eso no se iba a un médico. Se tenía que ir al sacerdote por cuanto es algo espiritual. Por eso es que hay enfermedades que los médicos no curan. Hay enfermedades que no las va a curar el psiquiatra, ni el psicólogo, ni el cirujano, nada. Hay gente que anda buscando la sanidad espiritual en la medicina física. Y es imposible que un doctor que conoce de medicina, pero no conoce de lo espiritual, pueda sanar a esa persona. Y entonces, esa persona, y el problema está también cuando una persona ya le dicen, no, eso es un problema, eso es brujería que le hicieron a usted. Y en vez de buscar a Dios, va y busca a otro brujo. No, es que el matrimonio suyo está así porque a usted, mire, vaya y allá le hacen un remedio para que su marido vuelva otra vez hacia usted o para que usted conquiste al amor de su vida. Su problema no es físico, es espiritual. Entonces, esa persona debe ser llevada al sacerdote, al Cohen, quien es el único autorizado para diagnosticarlo. El sacerdote examina. ¿Qué examina el sacerdote? Coloración. Si el vello en la mancha se volvió blanco, ¿ok? Le apareció una mancha aquí y el pelito de la piel se volvió blanco, ¿ok? Es lo primero que mira. ¿Qué es lo segundo que mira? Profundidad. Si la llaga parece más profunda que la piel, se le ve como un hundido hacia adentro. Diagnóstico provisional. Se le hace un diagnóstico provisional. Si no es claro, el sacerdote lo encierra 7 días. Lo mete en cuarentena. Después de 7 días,
Hermano, cuando hay gente, yo he escuchado, hermano, que tenemos que aprender tanto. El ministro, el pastor, hermano, debe desarrollar un ojo clínico. Gente que no está apta para servir. A esa persona es mejor aislarla, bajarla del púlpito, bajarla del altar, dejarlo que se siente y ayudarlo. ¿Ok? Porque el servicio a Dios no es para motivar a nadie. No, hermano, yo sé que esa persona anda en adulterio, pero yo lo pongo a servir para que se motive y para que busque de Dios. No, grave error, gravísimo error, porque le estás haciendo daño no solamente a la persona como tal, sino a toda la congregación. Si no es claro, el sacerdote lo encierra por 7 días. Después de 7 días, si la plaga no se ha extendido, se ordena otra revisión. Si empeora, puede declararse impuro. Cuando una persona es declarada impura, no puede acercarse a las cosas sagradas. No puede servir a Dios. No puede desarrollar su ministerio. No puede desarrollar el servicio que hace en la congregación. Cuando una persona padece de flujo, sea de sangre, de semen o de zaraat, y no tiene, ya se le hizo todo el procedimiento y no hay mejora, sino que se va agravando, 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 hay que declararlo impuro y sacarlo del campamento. ¿Ok? Seguimos. Importancia. El proceso es pausado y prudente. La impureza no se declara apresuradamente. El Cohen actúa como juez espiritual, no como médico, porque es una enfermedad espiritual, aunque se ve en lo físico. Aplicaciones espirituales y prácticas. Se me fue el tiempo. La vida nueva es causa de celebración y purificación. La transición de sangre y nacimiento a pureza y consagración enseñan sobre la santidad de toda vida. El liderazgo espiritual debe ser paciente y observador, no emitir juicios rápidos sobre la condición de los demás. La santidad empieza en lo cotidiano, en el cuerpo, en la familia, en la comunidad. Yeshua y los Saraín o los leprosos en los evangelios, Yeshua respeta el rol sacerdotal en los casos de Saraat, como en Mateo capítulo 8, amén, en el versículo 4. Cuando vinieron aquellos leprosos, o aquel leproso y le dijo, maestro, si quieres puede limpiarme. El Señor lo limpiaba de la lepra o del Saraat, sí, pero él respetaba, amados hermanos, lo que dice la Torá. Y siempre le decía, ve y preséntate delante del sacerdote. Yeshua siendo el Mesías, no lo podía declarar limpio, aunque él ya lo haya limpiado, aunque él ya lo haya sanado. ¿Qué hacía Yeshua? Ve y preséntate al sacerdote. Ve y ofrece lo que dice la Torá, los sacrificios que había que llevar. Mire, la gente no asocia esto porque no conoce quizás. Como no se estudia el Antiguo Testamento, porque ya eso ya pasó, según ellos. Pero Jesús aplicaba la Torá. Jesús le dice, sé limpio. Y lo limpiaba. Estos leprosos venían y se ofrecían y decían, no, señor, vaya al sacerdote, no hable
con nadie en el camino, no le diga nada a nadie hasta que usted se presente delante del sacerdote, porque el único que te puede declarar limpio y ritualmente puro es el sacerdote. Y vas a ser declarado ritualmente puro hasta que ofrezcas lo que dice la Torá que hay que ofrecer. Yeshua no se brincó la Torá. Yeshua no usurpó la autoridad de los sacerdotes. Espero me estén entendiendo. Dar a luz convierte a una mujer en tamé, en impura. Al final de la tumá, 40 días por un varón y 80 días por una niña, trae una ofrenda olá y una jatá. Entonces puede entrar al Mishkan nuevamente. Saraat, impureza de la piel o lepra, se presenta de diferentes formas y tiene leyes diferentes. Puede ser un parche blanco en la piel con pelo blanco, cubrir todo el cuerpo o aparecer en una inflamación ya recuperada. El Cohen inspecciona para determinar si es Sarat o una condición simple de la piel. Algunas veces la condición no es clara y es necesario intervalo de 7 días para determinar si es Sarat o una condición inicua de la piel, si es alguna alergia o algo, ¿verdad? El acto de dar a luz es de alegría y dicha, pero la mujer se considera impura después, impidiéndole acceder al tabernáculo. Para recuperar la pureza humana, la mujer ofrece sacrificios para renovar su dignidad o estatus de pureza ritual. La enfermedad de Sarat se muestra en la piel y puede ser incómoda, afectando nuestra naturaleza social. La conciencia de nuestra apariencia puede dañar nuestra naturaleza social y nuestra dignidad, por lo que se requiere un reinicio ceremonial al final de Sarat. Acercamiento a la Torá. Yeshua no es el cumplimiento que anula, sino el complemento que revela el corazón de las ofrendas de Levítico. Desde los primeros discípulos como Pedro y Pablo, se entendió que Yeshua no vino a cancelar o anular o abolir la Torá o la ley, ni los principios revelados en las ofrendas de Levítico, sino a manifestar plenamente la justicia de Dios que prefiguraban, que estas prefiguraban los sacrificios. Ellos mismos decían, ¿quién? Los apóstoles decían, por ejemplo, Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 21 dice, pero ahora, aparte de la Torá, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la Torá y por los profetas. ¿Qué significa esto? Que la Torá y las ofrendas no eran abolidas. Su enseñanza continúa siendo válida. Pero ahora en Yeshua, en el Mesías, vemos el cumplimiento maduro y vivo del propósito de las ofrendas, que las ofrendas buscaban señalar. Una restauración espiritual más allá de lo ritual. Las ofrendas de Levítico, las ofrendas Olá, Minjá, Shelamín, Jatá y Ashán, eran un lenguaje pedagógico. Enseñaban acerca de la gravedad del pecado, la necesidad de acercamiento, de reconciliación y gratitud, pero eran solo una sombra de una justicia y redención más profundas que Yeshua reveló y vivió. Pedro también lo entendió cuando escribió, sabiendo que fuiste rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación. El Mesías, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Esto lo dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Por tanto, Yeshua no es simplemente el cumplimiento que deja obsoletas las ofrendas. Él es
el complemento perfecto de cada que da vida eterna al propósito que ellas anunciaban, la necesidad de ser restaurados en relación con Dios, no solamente externamente, sino en el corazón. Así como el Mishkan, el tabernáculo, era una copia de realidades celestiales, según Hebreos 8:5, las ofrendas eran una maqueta, un tamnit de la redención verdadera que ahora en Yeshua se ha manifestado claramente. Él no suprime la enseñanza de las ofrendas, las hace eternamente vigentes en su verdadero sentido, acercándonos íntegramente al Padre. Por eso Mashiach dijo en Mateo 5:17, no pase por su mente que he venido a declarar anuladas las leyes de la Torá o los profetas. No he venido a anularlas, sino a revelarles la interpretación correcta y a cumplirlas en plenitud. Amén. Así que en Mashiach es el cumplimiento y complemento de lo que es las leyes de la Torá. No están anuladas. Amén, familia. Mañana, si el Eterno lo permite, continuaremos con esta preciosas dos parashot. Si alguien tiene alguna consulta o algún comentario, y si no, oramos, familia, para quedar despedidos. Yo espero que haya sido de bendición y que se haya entendido todo lo que hemos compartido hasta el momento. Como siempre, no me queda más que agradecerte, Paz, muy entendible. Hoy estuve como anonadada porque es muy revelador para mí muchas cosas. Hermana, se le corta la voz, no lo entiendo. No se escucha. Todo excelente, Paz, todo excelente. Bien, bien, familia. Gloria al Eterno. Bien, entonces, si no hay consultas, vamos a orar. Mañana, si el Eterno lo permite, estaremos a las 5:30 de la tarde, hora de Centroamérica. Amén. Hora de Costa Rica. Y agradecidos con todos y cada uno de ustedes por este tiempo de compartir juntos, familia. Amén. Y gracias a todos también, hermanos, aquellos que aportan para que podamos seguir adelante con este trabajo de el estudio de la Torá. Vamos a orar. Amén. Entonces, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato toraemet, behaye olam natah betujenu, Baruch atah Adonai, divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torá, una Torá de verdad y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torá. Gracias, Padre. Danos un feliz descanso en esta noche y que lo que resta de este Shabbat podamos ser altamente bendecidos. En el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Laila Tov, familia, feliz noche. Shabbat shalom para Shabbat todos. shalom a todos. Shalom, Shalom para todos. Laila Tov. Muchas gracias. Gracias, Roe. Amén. A ustedes también.